seas exaltado, Señor. Bendito Rey sobre toda la tierra, Padre nuestro, Señor bueno, que entregaste tu vida para que nosotros, Señor, pudiéramos ser reconciliados contigo, Señor, y que un día pudiéramos llegar a tu reino, Señor, y no precisamente, Señor, un reino con armas, Señor, con poder, sino un reino lleno de santidad, de amor, Señor, un reino, Padre, lleno de tu amor, Señor, que lo inunda todo y que lo cambia todo. Podamos estar al borde de tu trono, Señor, y podamos postrarnos ante ti totalmente rendidos, Señor. Padre, con una vida 100% entregada, Señor, a Dios, sin reservas, Señor. Todo por amor, Señor. Todo por amor a ti, Señor.
que has vencido, Señor, a la muerte, al diablo, has vencido a toda potestad, Señor, los has exhibido en la cruz, Señor. Todo, Señor, por amor a nuestras almas, Señor. Padre, de aquellos que éramos tus enemigos, Señor, para poder, Señor, darnos entrada en tu santuario, Señor, para que nosotros pudiéramos adorar en él, Señor, con manos limpias y un corazón puro, Señor, un corazón que sabe amar, Señor, porque tú nos enseñaste a amar, Señor. Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? 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 Señor, ¿quién entrará en tu santua
gracias, Señor, porque fuiste tú el que abrió el camino para que pudiéramos entrar en tu santuario, Señor. Porque has limpiado tu corazón, nuestro corazón, Señor, mediante el sacrificio de Jesús. Padre, te damos tantas gracias, Señor, porque nos has redimido, Señor, porque nos has bendecido, Señor, porque has limpiado nuestras manos y nuestros corazones, Señor, para poder estar en tu compañía, en tu presencia, Señor. Te bendecimos, te exaltamos. Sea bendito por todos los siglos de los siglos. Amén. Me da mucho gusto dar a todos y cada uno de ustedes la más cordial bienvenida. Y pues como todos ustedes saben, al igual que en las otras ocasiones, es mi mayor anhelo, es mi mayor deseo estar con cada uno de ustedes aquí. Sin embargo, el poder grabar este video para su edificación personal, pues de alguna manera me consuela al no poder estar de manera presencial con ustedes. Hoy quiero compartir una enseñanza que he titulado Ideas equivocadas acerca de la bondad de Dios. Ideas equivocadas acerca de la bondad de Dios. Y para ello, permítanme leerle en la Biblia, la palabra de Dios, lo que el apóstol Pablo escribió a los cristianos de la ciudad de Corinto en su primera carta o su primera epístola, como le quieran llamar a los corintios, capítulo 4, verso 11 al 13. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Horacio Spafford escribió la letra del conocido himno titulado Estoy bien con mi Dios, del cual quiero leerles algunas estrofas a manera de introducción. De paz inundada mi senda ya esté, o cúbrala una mar de aflicción, cualquiera que sea mi suerte diré, estoy bien. Tengo paz, gloria a Dios. Estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Ya venga la prueba o me tiente Satán, no amengua mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre obrará en mi favor. Oh, cuánto me gozo en su salvación, fue pleno su amor y su perdón. Clavó mi pecar en la cruz, lo olvidó. Gloria a Dios, gloria al Hijo de Dios. Según leemos en la biografía de el autor de la letra de este precioso y conocido himno, este himno fue escrito después de varios acontecimientos traumáticos y dolorosos en la vida de Horacio Spafford. El primero,
la muerte de su único hijo en 1871, seguido de una mala transacción financiera que lo llevó prácticamente a la quiebra económica, perdiendo una fuerte suma de dinero que había invertido. Meses más tarde, gran parte de los bienes personales que le quedaban fueron consumidos en el gran incendio de Chicago en 1871, que lo terminó ya, ahora sí, de arruinar financieramente. Este hombre, quien por cierto era un gran amigo del predicador Dwight Lyman Moody, en 1873 decidió viajar a Europa con su familia en el transatlántico Villa de Havre, con el objetivo de descansar y visitar a sus amistades en Inglaterra, pero pues él pensaba viajar con su esposa y sus hijas. Sin embargo, en último momento decidió enviar a su esposa y a sus hijas primero, mientras él se demoraba en negocios relacionados con la solución de los problemas que le había ocasionado a su patrimonio económico el gran incendio de Chicago. Durante la travesía del barco en que viajaban su esposa y sus hijas hacia Inglaterra, sucedió algo terrible, y es que este barco fue embestido por un buque inglés llamado Lorcan, y el barco se hundió apenas en 12 minutos. Gran parte de los pasajeros y la tripulación del barco no pudieron salir del mismo y se ahogaron en las aguas del océano. Y entre las víctimas fatales del Ville du Havre estaban las 4 hijas del señor Spafford. Su esposa logró sobrevivir y logró llegar a la costa oeste de las Islas Británicas, y cuando la señora Spafford llegó a Cardiff, en Gales, desde ahí envió un telegrama a su esposo donde escribió: única salva o única sobreviviente. ¿Qué he de hacer? Claro, Horatio Spafford, al recibir el telegrama, parte de inmediato para Inglaterra para encontrarse con su esposa. Se dice que durante el viaje, el barco en que Horatio Spafford se conducía para Inglaterra atravesó el sitio exacto donde se había el barco en que habían viajado su esposa y sus 4 hijas, y el capitán condujo a Horatio Spafford hasta la cubierta del barco para que él pudiera presenciar el lugar donde había ocurrido la terrible tragedia donde sus 4 hijas habían muerto. Y con la imagen de la tragedia en su mente, Spafford escribió los versos que componen este precioso himno, basándose en las palabras de su esposa. Y por cierto, escribió un himno que ha sido de consuelo, de mucho consuelo para miles de creyentes que han estado también atribulados o que están atribulados en un mar de aflicción. Quizás muchas personas se pregunten cómo es que este himno ha llegado a ser de consuelo para muchos creyentes o para muchos cristianos que están atravesando un mar de aflicción. O sea, ¿cómo es posible si Dios es bondadoso, si Dios es bueno, si Dios es misericordioso, si Dios es compasivo? Y la respuesta a esta pregunta es que estas personas no tienen idea, o más bien tienen ideas equivocadas acerca de la incomparable bondad de Dios.
Y yo quiero decirles que el hecho de tener ideas equivocadas acerca de la bondad de Dios es una realidad en la vida de millones de personas, entre ellas muchas personas que dicen ser cristianas, pero que tristemente nunca, óigalo bien, nunca se han convertido a Dios, y a quienes les han enseñado, haciéndoles creer que los cristianos, los hijos e hijas de Dios, nunca más van a experimentar tribulaciones, nunca más van a experimentar aflicción si aceptan a Jesucristo como su Salvador personal, porque precisamente Dios es bondadoso, Dios es misericordioso, Dios es compasivo y no permitirá que ninguno de sus hijos sufra alguna circunstancia que les produzca aflicción. Y es por esta razón, amados y amadas, que el día de hoy yo deseo compartir esta enseñanza que, como decía al principio, he titulado Ideas equivocadas de la bondad de Dios, como parte de esta serie de enseñanzas del doble carácter de Dios, o conoce usted el carácter completo de Dios, de las cuales la de hoy es la cuarta parte. Y pues claro, mi propósito es que pues realmente, si usted tiene ideas equivocadas acerca de la bondad de Dios, usted a través de esta enseñanza, y seguramente en una próxima también, en donde estaremos dando algunos ejemplos prácticos, usted puede entender, usted puede estar siendo amado por Dios, usted puede estar bajo la gracia de Dios, usted puede estar recibiendo la abundante y eterna bondad de Dios, y sin embargo, usted puede estar padeciendo aflicciones. ¿Por qué razón? Porque la primera, oiga bien, la primera idea equivocada que las personas tienen acerca de la bondad de Dios, y quizás la más común de todas, es que la bondad de Dios se manifiesta en las personas, especialmente en los cristianos, los hijos o hijas de Dios, como ausencia de sufrimiento, como ausencia de aflicción. Ellos creen que la bondad de Dios se manifiesta como ausencia de tribulación en la vida diaria de cada ser humano mientras viva en esta tierra. Y como decíamos, ya sea cristiano o no sea cristiano. ¿Por qué? Porque como lo hemos dicho, Dios es bondadoso, Dios es compasivo, Dios es misericordioso. Y esto, déjenme decirle, esta idea es completamente falsa, es equivocada, es completamente falsa. ¿Por qué? Porque como veremos en la Biblia, la bondad de Dios no se manifiesta como ausencia de sufrimiento, como ausencia de aflicción o ausencia de tribulaciones en la vida de cada ser humano, sea cristiano o no, mientras viva en esta tierra. Yo quiero decirles que muchas personas, debido a que no entienden de cómo es la bondad de Dios o cómo se manifiesta la bondad de Dios, al ver que los seres humanos, en especial los cristianos, padecen tribulación. Y como no lo entienden, claro está, en lugar de buscar en la Biblia cómo es la bondad de Dios, convirtiéndose a Dios, simple y sencillamente atribuyen maldad a Dios. Algunos han llegado a decir, pues yo no creo que Dios exista. ¿Por qué razón? Porque si Dios existiera, y Dios es bondadoso, y Dios es misericordioso, o sea, ¿por qué? ¿Por qué sufren sus criaturas? ¿Por qué sufren sus hijos e hijas? Y a esto quiero decirles, se le une la información equivocada que reciben de líderes y organizaciones religiosas que, sabiendo que todo ser humano sufre en algún momento de su vida de una u otra forma de aflicción,
y que, claro está, su mayor deseo es verse libre de cualquier aflicción o tribulación, atraen a las personas a sus religiones o a sus organizaciones religiosas con lemas tales como: pare de sufrir. En donde el mensaje que ellos dan es: si usted acepta a Jesucristo como su Salvador personal, en nuestra organización religiosa, todos sus problemas se van a acabar. ¿Por qué razón? Porque según ellos, lo mejor está por venir. Refiriéndose a la multitud de bendiciones que recibirán de parte de Dios todas aquellas personas que, sin ninguna convicción de pecado, sin ningún arrepentimiento y realmente sin ninguna fe bíblica en Jesucristo como su Señor y Salvador, hacen la oración del penitente o del pecador. Ahora, esto tiene un problema. No solo que las personas no se salvan por solo repetir una oración de manera mecánica, sin conversión a Dios, sino que esto crea falsas expectativas. Óigalo bien, crea falsas expectativas en las personas que creen a estos falsos maestros y que realmente creen de que después de repetir esta oración del pecador o del penitente de manera mecánica, realmente van a parar de sufrir. Van a parar de sufrir. Ya no habrá situaciones desagradables en su vida que les produzcan temor, que les produzcan angustia o dolor a causa de la aflicción. Y claro, esto no va a suceder. Y todos lo sabemos, porque yo, igual que pues quizás muchos de ustedes, un día engañado, repetí esta oración pensando que mis problemas iban a desaparecer, que yo iba a parar de sufrir, que lo mejor estaba por venir, y realmente no sucedió. Seguí en tribulaciones, seguí en angustias, en aflicciones, claro está, por causa de mi pecado, por causa de mi maldad, por causa de mi rebeldía. ¿Por qué? Porque no me convertí a Dios tampoco, como la mayoría de estas personas no se están convirtiendo a Dios. En otras palabras, estos falsos maestros les están mintiendo a muchos como me mintieron a mí y, bueno, no lo sé. Quizás muchos lo hagan de manera intencional con el fin de obtener un beneficio económico de estas personas, pero quizás, o quiero creer que muchos otros lo hacen con sinceridad, porque primeramente al no ser convertidos y por tanto no conocer el verdadero carácter de Dios y no conocer cómo sí se manifiesta y cómo no se manifiesta la bondad de Dios, pues ellos, pues es lo que aprendieron. Aprendieron de sus mentores, aprendieron de sus maestros, aprendieron de su seminario, donde les enseñaron la Biblia conforme ¿a qué? Conforme a la doctrina de X o Y religión o X o Y denominación. Y pues es lo que ellos están enseñando. Y como leemos en la Biblia, irán engañando y siendo engañados. Irán engañando y siendo engañados. Amados y amadas, yo quiero que algo nos quede claro hoy. Dios es amor. ¿Cuántos dicen amén? Dios es bondadoso. Dios es misericordioso, compasivo. Amén. Amén. Sin embargo, quiero que también les quede claro, muy claro, que aun siendo Dios bondadoso y todo esto, su bondad, su compasión, su misericordia para con el ser humano mientras vive en esta tierra, sea hijo de Dios o no, no es ausencia de aflicción, no es ausencia de sufrimiento, no es ausencia de tribulación, no es ausencia de pruebas. Aún no es ausencia de tentación, y digo esto porque la tentación en sí produce un conflicto en nuestro interior que nos lleva a estar atribulados, que nos lleva a ¿qué? A estar afligidos. Y es que si así fuera, es decir, si fuera como muchos creen que la bondad de Dios es libertad de tribulación, libertad de aflicción o libertad de dolor por la angustia, y
esto especialmente en la vida de todos aquellos que se han convertido a Dios para amarle con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas, y que viven en esta tierra para glorificarle cada día. Podemos decir con seguridad que si esto es así, Dios no fue bondadoso, Dios no fue misericordioso con Jesús. Con Jesús, su Hijo, en quien Él se complacía. ¿Por qué razón? Porque si leemos en la Biblia acerca de Jesús, que es igual a decir acerca del Mesías, el Salvador, podemos ver que desde el Antiguo Testamento ya se hablaba de los sufrimientos del Mesías, de Jesús. Es más, si nosotros leemos el libro del profeta Isaías, allá en el capítulo 53, en el verso 3, se nos describe a el Mesías, al Señor Jesús, al siervo sufriente, como varón de dolores, experimentado ¿en qué? En quebranto. O bien, como otra versión de la Biblia lo traduce, de manera que quizás lo podamos entender un poco mejor, era un hombre lleno de dolor. Óigalo bien, hablando acerca de Jesús, el profeta Isaías dice, era un hombre lleno de dolor. ¿Y qué más dice? Y de aflicción. Un hombre lleno de aflicción, lo traduce otra versión. Pero también dice, alguien que conocía lo que era la aflicción. Alguien que conocía lo que era la aflicción. Pero también podemos entender aquí que al ser experimentado en quebranto era un hombre que estaba acostumbrado al sufrimiento. Estaba acostumbrado al sufrimiento. Óigalo bien, siendo el Mesías, siendo Dios vivo y verdadero, Jesús, siendo de la misma substancia que el Padre, siendo uno con Dios, pero también siendo verdadero hombre, se profetiza acerca de él y se cumplió. Y aquí lo que se nos está diciendo en Isaías capítulo 53, verso 3 es que sería lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento, a la aflicción. Ahora bien, yo quiero dejar en claro que aunque él era lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento o a la aflicción, esto no era producto de su pecado. Esto es importante. Esto no era producto de su pecado, como una consecuencia de su pecado. ¿Por qué razón? Porque él era y es santo, santo, santo. Entonces, ¿por qué razón él era un varón lleno de dolor? O se describe que va a ser un varón lleno de dolor o de angustia o de aflicción, como se profetiza aquí. Yo quiero decirles que este dolor, esta aflicción, este sufrimiento sería por lo que él, con sus ojos puros y santos, miraría a su alrededor. Es decir, él, estando en esta tierra, él iba a mirar la maldad. Él iba a mirar la maldad del pueblo de Dios para con Dios. Pero también él iba a mirar la maldad de los hombres para con los hombres. La maldad entre los mismos judíos para con ellos mismos. La maldad del esposo para con la esposa. La amargura de la esposa para con el esposo. La maldad de los padres para con los hijos. La maldad de los hijos para con los padres. La maldad entre los vecinos. La maldad y la injusticia en los vendedores de los mercados para con las personas pobres. Y todo eso, siendo un Dios bueno, le iba a producir dolor en su corazón. Pero también iba a ver cómo la creación de Dios, como decíamos, en lugar de adorar a Dios, el pueblo de Dios, en lugar de adorar a Dios y vivir para su Dios, en lugar de vivir para glorificarle, amarle, obedecerle y servirle, se rebelaba continuamente contra él. También sería un varón de dolores y experimentado en quebranto, porque él sufriría
los dolores del tormento o de la tortura por los soldados romanos antes de experimentar la crucifixión. ¿Y qué decir de los dolores que experimentaría estando él clavado en esa cruz? En la Biblia leemos cómo el Señor Jesús, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, verso 37, tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera, como un cumplimiento de esto que estoy diciendo, previo del dolor. Como un cumplimiento de esto que estoy diciendo, del dolor que él experimentaría, de esa aflicción que él experimentaría antes de llegar a la cruz, antes de padecer también dolor y aflicción en la cruz. Dice, tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Y aquí podemos ver al Señor Jesús en este momento tan importante para cada uno de nosotros, pues muy pronto moriría crucificado por nuestra salvación. Al ver que su muerte se acercaba y al pensar en los sufrimientos que él padecería, por cuanto a él no le era desconocido lo que sufría una persona que era crucificada, porque ese tipo de muerte era común como un castigo que los romanos aplicaban a una serie de personas, principalmente que no eran romanas. Pero hay algo que a él le provocaba mucho dolor en este momento. Y es que él sabía que Dios, su Padre, lo abandonaría. ¿Por qué razón? Porque en el momento en que él estuviese colgado ahí, clavado en esa cruz, él estaría llevando sus pecados y los míos. Él estaría recibiendo el castigo que ustedes y yo deberíamos recibir por causa de nuestros pecados. Y él llegó a angustiarse de tal manera que él le dice a sus discípulos: mi alma está muy triste. Mi alma está muy triste. Vemos en Mateo 26, 37 que él comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Ahora aquí él lo dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Mateo capítulo 26, verso 38. Y lo que él está diciendo aquí es: estoy tan angustiado que si Dios no me ayuda en este momento, yo podría morir de angustia o de aflicción en este mismo lugar donde estoy. ¿Por qué? Porque estoy tan afligido que siento que me voy a morir. Algunas personas a veces han estado tan afligidas que sienten que literalmente el corazón les va a explotar, la mente les va a explotar. Seguramente así se sentía el Señor Jesús como verdadero hombre. Es más, en Lucas capítulo 22, verso 44 se nos dice que Jesús estaba en agonía, es decir, Jesús estaba en medio de un gran sufrimiento, o como otras personas dicen, Jesús estaba abrumado. Jesús estaba abrumado de una tristeza mortal, lo que lo podía llevar a la muerte. Y yo quiero decirles que me alegra mucho que este verso o estos versos que describen la condición del Señor Jesús estando allí en Getsemaní se hayan escrito en la Biblia. ¿Por qué razón? Porque el saber que nuestro Señor y Salvador, como verdadero hombre, padeció todo esto, pero también salió victorioso. Óigalo bien, no solo lo padeció como verdadero hombre, sino que salió victorioso con la ayuda de Dios, poniendo su confianza en Dios, pudiendo llegar hasta el final, pudiendo llegar hasta la muerte en la cruz. No solo me consuela. No solo me consuela cuando estoy en tribulación, sino que me libra de falsas condenaciones. Porque luego mucha gente cree
que parte de esta angustia o de esta aflicción o tribulación que está viviendo es por causa de un pecado, tal vez, por causa de un pecado que no han reconocido, por causa de un pecado del cual no se han arrepentido, por causa de un pecado que no han confesado a Dios y piden perdón, cuando realmente no tiene nada que ver, como en la vida del Señor Jesucristo, que era santo, santo, santo. No tiene nada que ver el haber cometido un pecado o no. En otras palabras, aflicción en la vida del cristiano no es sinónimo de pecado. No es que estés siendo disciplinado por tu Padre amoroso, Dios, porque has cometido un pecado contra Él y no te has querido arrepentir y no le has suplicado perdón. No, no, no. Lo vemos en la vida de Jesús, como también lo vamos a ver en la vida de Pablo, y como también lo podemos ver en la vida de muchas personas a nuestro alrededor que son verdaderos cristianos y que no por causa de un pecado cometido, no confesado y por el cual no han suplicado perdón, están padeciendo algún tipo de tribulación. Yo creo también, queridas personas que hoy están aquí, especialmente si son cristianas, que el ver a Jesús ahí, agonizando, es decir, tan angustiado que sentía que se iba a morir. Yo también espero que esto a ustedes les produzca lo que a mí me produce, les produzca ánimo en medio de la tribulación, en medio de la prueba. Porque así como Él pudo salir victorioso confiando en el Padre, clamando al Padre, así también ustedes pueden salir victoriosos confiando en el Padre y clamando en el Padre. Como estoy seguro que ya lo han hecho y se han dado cuenta que esto es una realidad. Han salido victoriosos. Y yo quiero hacerles una pregunta. Si Jesús, siendo verdadero Dios y verdadero hombre, y en quien Dios se complacía, estando en esta tierra, padeció tribulaciones, padeció aflicción, ¿será que los cristianos, será que los hijos e hijas de Dios, es un Dios soberano, que están bajo la gracia de Dios, que están bajo el favor de Dios y misericordia de Dios, no van a tener tribulaciones? ¿No van a tener pruebas? ¿No van a tener sufrimientos? ¿No van a tener aflicciones? Mientras viven como extranjeros y peregrinos en esta tierra, la respuesta es una sola. Claro que las tendrán. Claro que las tendrán. Y como quizás diremos más adelante, el padecer tribulación con gozo, yo quiero decirles que es una de las tantas características que en la Biblia encontramos de un verdadero cristiano. Una de las características con las que podemos diferenciar un verdadero cristiano de un falso cristiano es que los cristianos padecen aflicción, padecen tribulación, pero al igual que Jesús, confían en Dios, vuelven su mirada a su Padre amoroso, bondadoso, y suplican por la ayuda, por la fortaleza, y salen victoriosos. Y todo esto lo hacen con gozo. Y no solo lo hacen con gozo, tienen como privilegio, óigalo bien, tienen como privilegio el que Dios les conceda padecer por causa de la justicia. Son inmensamente felices, bienaventurados cuando padecen tribulación por causa de la justicia, por causa de vivir justa, recta y santamente en esta tierra. Es más, yo quiero asegurarles, a diferencia de quizás lo que le han dicho otros, quiero asegurarles que óigalo bien, todo verdadero hijo de Dios o hija de Dios, alguien que realmente se ha convertido, alguien que realmente ha nacido de nuevo, alguien que realmente ha sido regenerado por Dios y cuya vida ha sido transformada por el Espíritu Santo desde el mismo momento de su conversión, va a padecer tribulaciones. Si usted es cristiano, va a padecer tribulaciones. Si usted es cristiana, va a padecer tribulaciones. Es más, seguramente ya las ha estado padeciendo, y más en este tiempo de pandemia, donde todos nos hemos visto afectados de una manera u otra. Y es por ello que el Señor Jesucristo
no solo nos dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, verso 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz, sino que nos dice cómo salir victoriosos. Yo quiero que recordemos a Jesús cuando está por última vez con sus discípulos en el aposento alto, y Él sabiendo lo que ellos experimentarían, Él sabiendo todo el temor, toda la aflicción, ese dolor interno por la angustia que ellos experimentarían cuando lo viesen ser apresado y bueno, pues ser crucificado y lo viesen muerto, Él les dice: ¿saben qué? Yo quiero decirles algo. Yo quiero decirles que es necesario que yo padezca, es necesario que yo sea crucificado. A ustedes los van a perseguir, exacto. El mundo no los ama a ustedes como no me ha amado a mí, porque ustedes ni yo somos del mundo. Es más, va a venir un momento en que cuando las personas que los persigan van a creer que están haciendo esto porque están agradando a Dios. Pero estas cosas os he hablado, ¿para qué? Para que en mí tengáis paz. Algunas Biblias lo traducen: ya les he dicho estas cosas. En otras palabras, no es la primera vez que les digo esto. No es la primera vez que les digo esto. Y es que, amados y amadas, para el Señor Jesús era tan importante que los discípulos no solo supieran, sino que entendieran esta verdad, que mientras viviesen en este mundo, en este sistema que no glorifica a Dios, ni ama a Dios ni a los cristianos, ni tampoco quiere obedecer a Dios, y cuyo príncipe es Satanás, ellos iban a tener aflicción. Mientras fueran extranjeros y peregrinos en esta tierra, en su camino a su morada celestial, ellos iban a tener aflicción. Por eso es que seguramente no era la primera vez que se los decía. Y esto lo podemos inferir de: ya les he dicho estas cosas. No es la primera vez que se los digo. Entiendan para que no se les olvide. Para que después no anden ahí tropezados, para que no anden dudando, para que no caigan en pecado de incredulidad. Amados, no se dejen engañar cuando alguien les asegure que si usted pacta o si usted siembra o confiesa con su boca, porque dicen por ahí que las palabras tienen poder, pero esto es metafísica, usted tendrá continuo gozo, continua paz y no va a tener aflicciones. Eso no es cierto. Son mentiras de los falsos maestros. Yo preferiría que mejor usted oyera al Señor Jesús. Oiga la advertencia que el Señor Jesús está haciendo a los discípulos, fruto de lo que Él mismo había experimentado por la maldad de las personas cuando Él caminó en este mundo, cuando Él vivió en este mundo como verdadero Dios y verdadero hombre. Oiga la advertencia que Jesús hace a sus discípulos y a usted y a mí también. ¿Para qué? Para que no desmaye. Para que no desmaye en medio de la tribulación. Para que no desmaye en medio de la prueba. Para que no desmaye en medio de la tentación. Al contrario, usted confíe en Él. Mas confiad, dice: yo he vencido al mundo. Confíe en Él. Ponga su mirada en Jesús. Y usted pueda vencer. Usted pueda vencer con el poder de la fuerza que Cristo nos da por medio de su Espíritu Santo. Y es que no en vano, después de advertirles, Él les dice: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Mas confiad, que también puede traducirse: mas tengan gran valor. Mas confiad, que puede traducirse: pero anímense, porque yo he vencido al mundo. John MacArthur escribió: la razón de base para perseverar en medio de la persecución es la victoria de Jesús sobre el mundo. Y lo digo de nuevo: la razón de base para perseverar en medio de la persecución no es nuestra fuerza, no es nuestro conocimiento bíblico, no es que tenemos tantos años de convertido, no, ninguna de esas. Es la victoria de Jesús sobre el mundo y el que podemos confiar en Él para también salir victoriosos como Él salió victorioso.
Para que no nos quede duda de esta verdad que estamos exponiendo, yo quiero decirles que no solo Jesús experimentó aflicción y Él advirtió a sus discípulos que la iban a experimentar, sino que el apóstol Pablo, quien también experimentó tribulaciones, que también experimentó aflicción y que creía firmemente que los cristianos experimentarían aflicción. En el libro de los Hechos, capítulo 14, versos 21 y 22, leemos acerca de esto. Cuando durante su ministerio se nos dice que después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Y oiga bien, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, lo mejor está por venir. No, ¿sabes qué les decía Pablo? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos ¿en qué? En el reino de los cielos. Dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Aquí Pablo nos está diciendo que la salvación es por obras, que te vas a salvar si tú padeces muchas tribulaciones. Como pues creen en alguna religión, ¿verdad? Tradicional, donde dicen, no hombre, ¿cuánto ha sufrido? ¿Cuánto ha sufrido? Este se va a ir con todo y zapatos al cielo. ¿Cuánto ha sufrido? Esta mujer se va a ir con todo y zapatos al cielo. No. Y bueno, quizás usted piense, vaya manera de estimularlos, vaya manera de fortalecerlos, vaya manera de animarlos a que permaneciesen en su fe, diciéndoles, oigan muchachos y muchachas, oigan hermanos y hermanas, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Es decir, antes que finalmente entremos en el reino de los cielos, van a haber muchas tribulaciones y ustedes van a padecer muchas tribulaciones. Pero, amados y amadas, es que esto no se trata de mentirle a la gente, como en muchos lugares los hacen para hacerle sentir bien. No se trata de mentirle a la gente. Jesús no le mintió a la gente, Pablo no le mintió a la gente, Pedro no le mintió a las personas. ¿Por qué tengo yo que mentirles? Pablo sabía que la realidad es que era necesario que a través de muchas tribulaciones entraran en el reino de los cielos, o que iban a padecer muchas tribulaciones antes de entrar en el reino de los cielos, y quería advertírselos. ¿Para qué? Para que todas estas tribulaciones no los agarraran desprevenidos, como si cosa extraña les ocurriese, como si no fuera normal en el cristianismo. Y bueno, pues si Cristo había padecido lo mismo cuando vivió en este mundo, ¿por qué sus discípulos no? Si ellos no eran más que su maestro y ellos vivían en el mismo mundo egoísta, en el mismo mundo lleno de maldad, en el mismo mundo que crucificó a su maestro porque aborrecía a su maestro y que también los iba a aborrecer a ellos. Y creo que la mejor forma de que no se desanimaran al venir las pruebas a su vida era que estuviesen advertidos, que estuviesen preparados. ¿Para qué? Para que estuviesen velando y orando para no caer en tentación. Amén. Que estuviesen preparados también para que no se condenasen falsamente, pensando, como ya dijimos, que lo que estaban padeciendo era consecuencia de algún pecado cometido que no habían reconocido, del cual no se habían arrepentido, ni habían confesado a Dios, ni habían pedido perdón. Amén. Y bueno, pues se desanimasen y Satanás tomase ventaja en las vidas de estos discípulos y en las vidas de ustedes, amados hermanos y hermanas en Cristo, y en mi vida también. Yo quiero decirles que cuando el apóstol Pablo, inspirado por Dios, dice es necesario, lo que él está diciendo es inevitable. Es inevitable. ¿Por qué razón? No porque Dios no sea bondadoso, ya lo vimos. No porque Dios no nos ame, ya lo vimos. No porque estemos en pecado, ya lo vimos. Ok, es cierto, puede ser que una persona, un cristiano, haya cometido un pecado, no se haya percatado de ello, o bueno, lo que es peor, cometió un pecado en lo oculto, en lo secreto, y vino el Espíritu Santo a convencerlo de pecado, a traer convicción de pecado, y el cristiano se está resistiendo, y puede ser que Dios en su amor venga a darle una sacudidita, ¿verdad? Y
quiere hacerlo reaccionar. ¿Para qué? Para que realmente este hombre o esta mujer, este cristiano o esta cristiana, vea su maldad. Y no solo vea su maldad, vea su necesidad de confesar ese pecado a Dios, arrepintiéndose y pidiendo perdón. Pero yo quiero decirle que la mayoría de las veces los cristianos sufrimos aflicción en este mundo, tribulación o prueba. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído. Desde que Adán y Eva pecaron, vivimos en un mundo caído. Y porque este mundo es un mundo caído, es un mundo egoísta, es un mundo que se ha rebelado contra Dios. Y las personas que viven en este mundo, y cuando digo este mundo no quiero decir este universo, estoy diciendo este sistema espiritual perverso cuyo príncipe es Satanás, el príncipe de este mundo. Las personas que pertenecen a este sistema mundial diabólico, pues también se han rebelado contra Dios y pues no desean obedecer sus mandamientos y no aman a su prójimo. Por tanto, no van a amar a los cristianos, sino que los van a aborrecer. Y bueno, pues no solo vivimos en un mundo caído, como ya decíamos, vamos a experimentar sufrimiento por causa del pecado de otras personas que nos rodean. Pueden ser los de nuestra propia casa. Y el Señor lo dijo, los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Pero también, yo quiero decirles que a través de las aflicciones, a través de las tribulaciones, es que Dios está moldeando el carácter de Cristo en cada cristiano o cristiana. O podemos decirlo de esta manera, a través de las tribulaciones, a través de las aflicciones, el carácter de Cristo está siendo formado en la vida de cada cristiano o cada cristiana por Dios. Amén. Pero por último, porque el sufrimiento de los creyentes, dice MacArthur, es un don de la gracia de Dios. Tú puedes decir, ¿cómo? Yo puedo creer que el amor sea un don de la gracia de Dios. Yo puedo creer que la bondad, la misericordia de Dios pueda ser un don de la gracia de Dios. Yo puedo creer que el perdón pueda ser un don de la gracia de Dios. Pero óigame, el sufrimiento en los creyentes es un don de la gracia de Dios. Claro, ¿por qué razón? Porque ya vimos que Dios utiliza el sufrimiento ¿para qué? Para formarnos cada vez más conforme a la imagen de su Hijo amado. Pero también, como dice MacArthur, es un don de la gracia de Dios que trae poder y galardón eterno, óigalo bien. Trae poder a la vida del cristiano. Y trae también, junto con él, un galardón eterno. ¿Cuál es este? Pues la verdad, el vivir por toda una eternidad con Dios, que es lo mejor que le puede pasar al ser humano, que viva toda la eternidad con Dios y con todos los ángeles y sus santos. Es más, el apóstol Pablo, un siervo de Dios, un hombre que vivía bajo la gracia de Dios y que fue grandemente utilizado por Dios para la predicación del evangelio a los gentiles, alguien que no solo entendió las advertencias del Señor Jesús acerca de que sus discípulos sufrirían aflicción, sino que también las vivió. Él tenía toda la autoridad que le daba, pues en ese entonces la palabra, pero también le daba el haberlo vivido y haber salido victorioso de ello, toda la autoridad necesaria para decirle a sus hermanos en Cristo que iban a padecer persecución. Y es por ello que vemos cómo él escribe a un grupo de cristianos muy amados por él, ciertamente. Los cristianos de la ciudad de Filipo, allá en su carta o epístola a los Filipenses capítulo 1 verso 29, dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo el que creáis en él, sino que padezcáis por él. Oiga bien lo que les escribe a los filipenses. Quiero que por favor lo lea en su casa, Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo el que creáis en él, sino que padezcáis por él. O como lo traduce otra versión de la Biblia, os es concedido no solo el que creáis en él, sino el que sufras por él. Me gusta cómo esta versión de la Biblia lo traduce y dice, vosotros, ustedes, tienen el privilegio, óigalo bien, tienen el privilegio no solo de confiar
en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Privilegio no solo de confiar en Cristo, sino también el privilegio. Mire cómo lo consideraba Pablo el sufrir por Cristo, y así lo debemos de considerar nosotros, porque así quería que lo consideraran los filipenses, el privilegio de sufrir por Él. Y es que, como decíamos, en esto podemos reconocer a un verdadero cristiano de un falso cristiano. El falso cristiano solo desea creer en Jesucristo. ¿Para qué? Para ser salvo, para no irse al infierno, para recibir todas las bendiciones que Dios ha prometido a sus hijos, a su pueblo. Pero no quieren padecer por su causa, por su nombre. No quieren sufrir por Cristo. Sin embargo, el verdadero cristiano, además de creer en Él, de creer en Jesús, tiene como un gran honor, como un gran privilegio, óigalo bien, el padecer como su maestro padeció, pero también el padecer por amor a su maestro, por amor y gratitud a su Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Y créamelo, cuando un cristiano padece, es por amar a Dios sobre todo y sobre todas las personas. Es por obedecerle. Generalmente es por servirle y extender su reino. No es a causa de que sea una persona necia o una persona imprudente o una persona que no depende exclusivamente de Dios y se atreve a hacer cosas, ¿verdad?, sin consultar a Dios, sin esperar que Dios le revele su voluntad. No. Y menos por pecado alguno que ha cometido contra Dios y su prójimo. ¿Por qué? Porque el cristiano aborrece el pecado y la maldad. Amén. Antes de terminar, quisiera leerles lo que Pablo escribió también a los tesalonicenses, para que no nos quede duda a todos de que la bondad de Dios no es ausencia de tribulación. La bondad de Dios no es ausencia de aflicción o de pruebas. El apóstol Pablo escribió a los cristianos de la ciudad de Tesalónica en su primera carta a los tesalonicenses, capítulo 3, verso 1 al 4. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el evangelio de Cristo. ¿Para qué? Para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Y oiga bien lo que les dice. ¿A fin de qué? De que nadie se inquiete. A fin de que nadie se inquiete. ¿Por qué? Por estas tribulaciones. Porque vosotros mismos, oiga bien lo que les dice, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque vosotros mismos sabéis que para esto, para padecer tribulaciones mientras vivamos en esta tierra, estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Aquí el apóstol Pablo les está diciendo a fin de que nadie se inquiete, es decir, nadie sea perturbado cuando esto suceda. ¿Por qué? Porque para esto estamos puestos, es decir, para esto Dios nos destinó. Yo quiero preguntarles, ¿Dios nos destinó para que al ser salvos fuimos sus hijos de Dios? Si usted pregunta esto, todo el mundo va a decir amén. Dios nos destinó para que al ser hijos de Dios tuviéramos comunión íntima con Él. Amén, dicen todos. Dios nos destinó para vivir con Él por toda una eternidad. Amén, dice. Pero también Dios nos destinó para que le glorificásemos. Dios nos destinó para que le glorificásemos en esta tierra, dando testimonio de su amor, su bondad y su poder, mientras padecemos tribulación, mientras padecemos aflicción. Y nadie dice amén. Pero es una verdad que yo quiero que hoy se lleven en su mente. La tribulación en la vida del cristiano por causa de Cristo es algo natural.
Entiéndalo, es algo natural como el respirar, como el parpadear, como que el corazón les palpite, es algo natural, como fue natural en la vida de Cristo. Y finalizo con un texto del apóstol Pedro. No solo quiero que vean que Cristo lo dijo, Pablo lo dijo, Pedro lo dice. En su primera carta, primera de Pedro 4:12, se nos dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba o para probarnos que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Lo repito: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O bien, no os sorprendáis cuando seáis examinados por fuego. No os sorprendáis cuando seáis examinados por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba. Yo quiero hacerles notar que en esta epístola de Pedro, la palabra padecer o sus derivados aparecen 21 veces. ¿Por qué razón? Porque el mensaje que el apóstol Pedro quiere dejar en la mente de estos cristianos: entre muchos, uno, van a padecer. Van a padecer. Un comentarista de la Biblia escribió: nos sorprendemos cuando tenemos que sufrir. Pero Pedro nos dice que debemos tomarlo como una experiencia cristiana normal. Así de sencillo. Debemos tomarlo como una experiencia cristiana normal. ¿Por qué razón? Porque Thomas Brooke escribió: las aflicciones son el crisol donde Dios purifica a su pueblo. Dios disciplina, corrige y enseña a los creyentes para su bien, ¿a fin de qué? A fin de que participen en su santidad. Y yo lo añado, y esto lo hace porque nos ama. Amados y amadas, sí queda claro que la bondad de Dios no es ausencia de sufrimiento, no es ausencia de tribulación, no es ausencia de aflicciones, de pruebas en la vida del cristiano. ¿Sí queda claro? Pues entonces, los que somos cristianos, pues no consideremos esto como si algo extraño nos aconteciese, sino por el contrario, entendamos que si Dios permite esto, ¿es para qué? Es para examinarnos por fuego, lo cual se hace ¿para qué? Para probarnos, o lo cual lo hace para probarnos. Y yo espero que acudiendo a Dios, con el poder que Dios da por medio de su Santo Espíritu, podamos todos salir victoriosos de estas pruebas que nos generan tribulación y aflicciones, y demos gloria a Dios. Y si todavía no son cristianos, pues lo mejor que puedo decirles hoy es: conviértanse a Dios. ¿Por qué? Porque cuando el cristiano sufre, tiene a quien acudir. Cuando el que no se ha convertido a Dios sufre, no tiene a quien acudir. No tiene a quien acudir, tristemente. La verdad solo es él y sus circunstancias. Pero no hay nadie más que venga y que le ayude a ser victorioso. La persona que no se ha convertido a Dios no puede decir: yo voy a confiar en Jesucristo porque Él ya venció al mundo con su muerte en la cruz. No puede confiar en nadie. Aunque tenga amigos poderosos en el gobierno o poderosos económicamente, está solo prácticamente. Amén. Demos gracias a Dios. Señor, queremos darte gracias porque cuán necesario ha sido que quitemos ideas equivocadas acerca de tu bondad. ¿Por qué? Porque por esta razón muchos están atribuyéndote maldad, o aún muchos dicen: Dios no existe, porque si existiera, siendo el bondadoso, compasivo y misericordioso, tanta gente no estaría sufriendo. Cuando no entienden, Señor, que no eres tú, Señor, el causante de este dolor, de esta tribulación, de esta aflicción, sino que es el pecado del ser humano. El pecado del ser humano que aún no se convierte a ti. Pero también, Señor, porque no han entendido que tu bondad no es libertad de sufrimiento, no es ausencia de sufrimiento. Padre, yo espero que lo comprendan para que los cristianos
salgan más fortalecidos. Y los que no son convertidos, Señor, al entender que están solos, que no pueden recurrir a ti, Señor, porque es necesario que primero ellos se conviertan a ti, para que tú actúes con ellos al igual que como actúas para con tus hijos. Ellos tomen la decisión, esa decisión tan urgente y necesaria que no han querido tomar hasta hoy, y es la decisión de convertirse a ti. Padre, yo te lo ruego en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén.